tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por permitirnos entrar este ratito en tu casa. Tenemos un programa francamente muy intenso en esta noche de miércoles, porque de hecho ha sido un miércoles muy intenso. Por lo que todavía no ha terminado de ocurrir, que es la inscripción de los frentes electorales aquí y allá a lo largo de la República Argentina, con algunas novedades que vamos a estar contando aquí, entre que Pino Solanas no será de la partida, Sergio Massa que sí será de la partida, 8 frentes electorales inscriptos a nivel país, más allá de que se especulaba con 7 inicialmente, las internas que parecen aflorar y algunos aspectos que también vamos a desglosar esta noche aquí con analistas de primerísimo nivel. Con Raúl Aragón, con Sergio Bernstein, con Rosendo Fraga, vamos a intentar contarte dónde está la política argentina, cuál es la sensación térmica por estas horas y por sobre todas las cosas las perspectivas de cara a las pasos nacionales y a las elecciones generales de octubre. En un contexto electoral apasionante, porque el domingo hay 2 capítulos que se van a resolver, 2 gobernadores que van a ser electos, en 2 provincias donde todo hace presagiar que viene palo y palo, dirían los pibes. Bueno, palo y palo. Entre el peronismo de Pichetto y Beretilnec en Río Negro, y entre Delcel, Lifshitz y Perotti, que ha remontado y mucho en las últimas semanas, en una elección tanto en Río Negro como en Santa Fe, insisto, apasionante de cara al próximo domingo. Con algunas particularidades que vamos a contar. Por ejemplo, que 1 de cada 3 presidentes de mesa en Río Negro ha decidido excusarse, no participar. Y por lo tanto están convocando de urgencia a aquellos que deberían garantizar la transparencia del comicio electoral. Y por lo tanto hacerse cargo de esas mesas en donde se va a elegir el próximo gobernador. Vamos a estar hablando aquí esta noche, además de estas cuestiones, de la nueva cadena nacional de la Presidente, la número 23 en el año, 1 por semana, relojito. Un ritmo, francamente, que cuesta entender en la excepcionalidad que contempla la ley hoy. Si cambiamos la ley, nadie hablaría de las cadenas nacionales de la Presidente. Pero vamos a hablar de ese aspecto, casi como un botón de muestra de otras cuestiones que están sobrevolando en la arena política y que vamos a discutir aquí esta noche. Vamos a estar hablando también del contexto económico, hacia dónde va la economía. En un día en el cual la Unión Industrial Argentina hoy ratificó que la industria no pasa por su mejor momento. De hecho, volvió a caer, y fuertemente, 2,7% en abril. Aunque alguna esperanza abre el hecho de que frente a marzo haya tenido un pequeño repunte del 0,3%. Con una industria automotriz que claramente está en su peor año, después de mucho tiempo y después de las ventas récord, por cierto, del año 2013. Vamos a estar hablando del conflicto en la Patagonia, sobre esos 200 millones de peras y manzanas que ni siquiera se juntaron de los árboles. El conjunto del total del consumo de peras y manzanas de todos los argentinos en un año. Eso es lo que quedó en la planta. Imagínense los tractores en la ruta desde el pasado día jueves, el riesgo de desabastecimiento porque hay lugares donde no se puede entrar a suministrar combustible, sin ir más lejos, en un poder judicial que ya ha avanzado, que ha iniciado causas, en un conflicto que genera muchísima repercusión en medio del voltaje político que implica la elección del próximo domingo, particularmente en una de las provincias afectadas, como es la provincia de Río Negro. Y aquí vamos a hablar del Lorenzetti de este mediodía en la Corte, las cosas que dijo el presidente de la Corte, en medio de toda la discusión judicial, y lo que está pasando en diputados y las secuelas de la aprobación de las 5 iniciativas que van a poner en marcha el flamante Código Procesal Penal a partir de marzo del año próximo y la nueva ley de subrogancias, capítulo que hay que desmenuzar muy profundamente para comprender la justicia que viene. En ese cambio inicialmente aceptado por la enorme mayoría, de dejar atrás un sistema inquisitorio para pasar a un sistema acusatorio. Es decir, un rol de los fiscales mucho más activo, al estilo de la legislación norteamericana, de lo que pasa en muchas jurisdicciones en la Argentina, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, desde hace más tiempo, sin ir más lejos, pero que no tenía la justicia federal y que a partir de ahora va a contemplar. En un aspecto que dicen muchos va a terminar probablemente en el derrotero judicial. Digo esto por las atribuciones que se le van a conceder a la Procuradora General de la Nación, a la propia Gils Carbó. Y vamos a hablar aquí esta noche también de la elección en la Ciudad de Buenos Aires, en uno de los 5 más que atrapantes capítulos electorales del domingo 5 de julio, donde en internas se elegirán los candidatos en La Pampa, donde en internas se elegirán los legisladores y concejales en Corrientes, una de las 2 provincias con Santiago del Estero que este año no eligen gobernador, y donde esa misma noche habrá un nuevo gobernador en Córdoba, habrá un nuevo gobernador en La Rioja y quizás, tal vez, o quizás no, un nuevo jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires.
Y por eso quería empezar esta noche, hablando con Leandro Santoro, que es el compañero de fórmula de Mariano Recalde, aquel que apareció y irrumpió en escena como un radical contestatario con el partido, miembro de los Irrompibles K, así se los denominó, y que fue la sorpresa en la elección del compañero de fórmula de Recalde. ¿Lo sabía de antemano o esa misma noche previa al cierre de listas se enteró que iba a acompañar a Recalde? Lo intuía, pero me enteré esa misma noche. ¿Pero había hablado con Recalde de política? Sí, ya antes, por etcétera? supuesto, sí, sí. ¿Fue una decisión de Recalde? Sí, fue una decisión, la decisión final la tomó él. Seguramente lo consultaron con la presidenta, pero obviamente Mariano, como cualquier candidato a jefe de gobierno, se tiene que sentir cómodo con su compañero de fórmula, así que yo lo intuía, ya habíamos hablado mucho sobre la ciudad, nosotros ya veníamos trabajando activamente, tanto con él como con Andrés Larroca, así que me sorprendió, pero lo intuía. ¿Y con la presidenta habló mucho antes de...? Sí, hablé. ¿Conversó a solas, en privado? Sí, yo fui a Roma con ella. Me invitó a participar, ¿te acordás en septiembre? Sí, sí, recuerdo una comitiva sí, muy vasta, sí, etcétera. más o menos, pero sí, tuve la oportunidad de charlar bastante en profundidad, la verdad que... ¿Y allí le recriminó aquellos famosos tuits contestatarios suyos? No, lo entendía. Sí, me proponen además por eso, porque... A ver, yo ¿Qué también... cambió entre los tuits de hace un año y medio y hoy? Muchísimo. En principio, a ver, los Twitter yo ya lo expliqué, digamos, eso tiene que ver con una etapa y un rol que uno desempeñaba como militante político en la necesidad de contener una organización política en un partido que se desarma. Y si te tuviese que decir algo, yo creo que, Paulino, es muy difícil comprender lo que nos pasó a todos nosotros si no se entiende la tradición ideológica que de alguna manera, en la cual cayó el radicalismo, con el acuerdo con el PRO y con la definición de la manera que se definió de jugar con Martín Lustó y no tener candidato radical en el distrito. O sea, no solamente hubo una convención en Gualeguaychú que definió el acuerdo con Mauricio Macri, sino que además hubo, de hecho, un acuerdo con Lustó y con la coalición cívica sin que ni el Congreso partidario ni el plenario de los afiliados del radicalismo lo haya definido. O sea, es un mecanismo muy expulsivo el del radicalismo. O sea que a usted lo une la devoción, el cobijo de las ideas del kirchnerismo o el espanto del radicalismo yendo a un yo soy camino que a usted no alfonsinista. gusta? Vos recién decías radical K, yo no me siento un radical K, yo me siento un radical alfonsinista. Y en todos los debates de fondo que se dieron en la Argentina, yo siempre estuve parado en la misma vereda. Cuando se discutió el problema de las retenciones, nosotros no fuimos al Monumento a los Españoles, fuimos a la Plaza de los Dos Congresos, porque entendíamos que, digamos, ahí buena parte de esa discusión tenía que ver con una herencia del alfonsinismo, ¿no es cierto? Vos te acordás, el famoso chiflido de la sociedad rural fue por la discusión con las retenciones, con las entidades agropecuarias. Cuando se discutió la ley de medios, nosotros estuvimos parados en la misma vereda y también entendíamos que ese debate de la ley de medios tenía mucho que ver con la discusión sobre la democratización del poder de los medios de comunicación y del poder ¿Y político. a 5 años usted cree que estamos mejor, igual, peor? En relación a la Sí. ley de medios. No, yo creo que estamos mejor, no lo suficiente, pero creo que se avanzó muchísimo, que hay más voces y que se necesitaría obviamente que esa ley se cumpla. ¿Y no cree que hay un traspaso de Clarín a Cristóbal López, por ejemplo? No, yo creo que, a ver, el Grupo Clarín es un grupo superpoderoso que tiene influencia en distintos ámbitos, no solamente en los ámbitos que la gente conoce. No es solamente Cristóbal el grupo, también, ¿o no? no es solamente el Grupo Clarín. A ver, sí, pero... Tiene concesiones, Son unidades de negocios distintas, si se quiere. tiene el juego, Sí. del cual no se habla. No, sí, se habla. Mariano Recalde, por ejemplo, en la campaña C5, electoral... en No, Radio no sé, 10. pero eso pregunte, Paulino, eso pregúntele a los que trabajan No, pero en por eso digo, C5N, ¿no? porque la concepción de la ley de medios era empresas de medios que no tengan negocios a los cuales sustentar a través de los medios. Digamos. Pluralidad de voces, la esencia de la ley de medios es pluralidad de voces, ¿no? Es garantizar que todas las voces se pueden expresar, aprovechar además el adelanto tecnológico, ¿no es cierto?, la posibilidad de ampliar todo el espectro y fundamentalmente democratizar la palabra. Obviamente en la Argentina, digamos, la discusión por el significado de la política es una discusión interesante y que se da en muchos terrenos, ¿no? De hecho, yo creo que buena parte de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con el blindaje mediático del cual goza el gobierno de la ciudad. Los problemas más importantes de la ciudad no se discuten en los grandes medios de comunicación. Por ejemplo. A ver, la mortalidad infantil o, por ejemplo, las desigualdades que existen entre el norte y el sur de la ciudad. ¿Qué sé yo? Te voy a contar un caso. Vos sabés, nosotros nos juntamos ayer con los grupos técnicos del Frente para la Victoria y me contaba una profesional que en la Villa 21-24 de Barracas se murieron chicos por tuberculosis. Aquí en la ciudad, Sí, por tuberculosis. sí, por tuberculosis. Hay tuberculosis y sífilis. En el año 2003 el primer muerto. ¿Vos te enteraste, Paulino, que se murió un chico por tuberculosis? Sí, fue un caso aislado en principio, pensé, Sí, pero no hay. me dice Además, que es más recurrente. Sí, es muy recurrente. Me explicaban, porque además muchos de los chicos dejan de hacer el tratamiento, entonces la cepa se pone más fuerte y es más difícil erradicar la enfermedad. ¿Y eso ¿no? porque falta presupuesto para la salud? No, por una serie de cosas. Falta presupuesto para la salud, hay desatención, además el problema de la droga. Me contaba, por ejemplo, la responsable nuestra, que el pibe se muere a las 2 de la tarde y la morguera entró a las 10 de la noche. Se murió en el pasillo de la villa. Es muy duro lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Y eso está invisibilizado. Digo, a ver, la responsabilidad, por ejemplo, que tiene el gobierno de la ciudad en relación a la policía del trabajo. Se murieron 2 chicos abrazados a un perro en un taller clandestino y a nadie le importó.
Muy difícil. Bueno, yo diría que a nadie le importó, no, a muchos nos importó. Sí, ya sé, obviamente, pero no fue un Como tema lo que que pasó en el sensibilizó. geriátrico en Belgrano, con Mire, 4 Paulino, víctimas fatales, mire. 3 de los cuales mueren por un paro cardíaco en el traslado en ambulancia. Son muy pocos, Paulino, los que leen. A ver, estoy seguro que la gente que está del otro lado de su casa en el televisor sabe que lo que estoy diciendo es sincero, o sea, es muy difícil discutir. Ahora, sí ¿no? hay responsabilidades compartidas también, vale la pena decirlo, porque la droga no es un fenómeno de un gobierno, Sí. y además es un delito federal, sobre el cual deben actuar las fuerzas No, federales. el tema es la sensibilidad que hay frente al adicto. Por ejemplo, me contaban que uno de los problemas con la tuberculosis es que en el Muñiz no los aceptan. Porque el problema es que los chicos no pueden abandonar el problema de o sea, la droga no es solamente el problema de cómo se llega a la droga, sino cómo además desintoxicar al chico, ¿no es cierto? Y el proceso de desintoxicación es un proceso en el cual el Estado local no acompaña. Hablaba, de hecho, con la gente del Cenareso. Bueno, pienso lo que pasa en Tucumán, ¿no? Con las señoras y las madres del dolor, que son las madres de pañuelos negros, que todos los jueves hacen la tradicional ronda al estilo de lo que sucedió históricamente en la Argentina en Plaza de Mayo con los pañuelos blancos, que son las denominadas madres del Paco, que son los que dicen, miren, yo tengo a mi hijo en el Paco, es una tragedia, y no sé dónde llevarlos. ¿Viste? No hay lugares para... Tucumán, pero digamos, es una geografía argentina que me parece que no ha Pero abordado... ¿sabes cuál es la diferencia, Paulino? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto de 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares, mucho dinero. Es el distrito más rico de la Argentina. 10.000 millones de dólares. Y además se han endeudado en dólares por 2.000 millones de dólares. Y además gobierna con déficit, Paulino. Es muy... A ver, todos los indicadores... El déficit ha vuelto y es un denominador común, tristemente, de las cuentas públicas a lo largo y ancho del país. Pero del déficit del gobierno nacional se habla mucho. Del déficit de la Ciudad de Buenos Aires nadie dice nada. O de la deuda. O sea, han tomado deuda en dólares, siendo que la Ciudad de Buenos Aires no produce dólares. Bueno, complicado. La Nación también ha vuelto a tomar deuda en dólares. Para hacer obras de infraestructura, no así en la caso de la Ciudad de Buenos Aires, que se endeudaron para ensanchar el subte y ustedes saber que no se construyó nada. Es muy difícil. A ver, nosotros qué es lo que planteamos que hay que construir desde otra sensibilidad. El Estado local tiene que estar al servicio de la cohesión social. Nosotros deberíamos ser Oslo. Acá se debería vivir un estado de bienestar. 10.000 millones de dólares. Empecemos con las comparaciones que venimos de Aníbal diciendo que hay menos pobres en Alemania que en Sí, Argentina. no estoy diciendo que lo seamos. Lo que estoy diciendo es que habría que construir un estado de bienestar y poner el Estado local al servicio del bienestar de la gente. Y me parece que eso no ocurre. Lo que hay es mucho hacer que hacemos. Mucho hacer que hacemos. Por ejemplo, mucho asfalto sobre, mejor dicho, cemento sobre el asfalto, ¿no? Eso sí hay en la Ciudad de Buenos Aires. La bicisenda, el metrobús, ¿no? Ahora, los problemas estructurales, poco y nada. Inclusive, fíjese, por ejemplo, el problema que hay con las bicisendas, que es la gran obra que tiene para mostrar al gobierno de la ciudad. Está mal pensada, Paulino, la bicisenda. ¿Usted la cambiaría? Si Recalde jefe de gobierno, ¿usted vicejefe la cambia? ¿Y saben por qué? Porque no puede haber en doble dirección. Usted fíjese cómo es. La bicisenda tiene 2 carriles, ¿no es cierto? Y uno está a 45 grados. Si usted lo nota, fíjese cuando vaya con el auto, hay uno que está a 45 grados. ¿Qué es lo que hace? Que todo el mundo vaya por el carril de la derecha, si se quiere. Con lo cual, se chocan las bicicletas. ¿Usted, digamos, tiene auto, Paulino? Sí, claro. Bueno, le habrá pasado cuando tiene que doblar que no sabe de qué lado vienen las bicicletas. Sí, es un problema, ¿no? Y lo mismo... Es un problema general el tránsito en la ciudad. Por Sí, pero el tema de las bicisendas, yo le pongo un caso para que usted vea cómo de algo que supuestamente era la insignia, el modelo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no han pensado ni siquiera lo mínimo. O sea, el hecho de que sean doble mano, que una está a 45 grados, que cuando usted quiera cruzar la calle, a mí me ha pasado Avenida Mayo y Montevideo, me llevé puesto una bicicleta. O sea, ¿por qué? Porque va de doble mano, uno no sabe por dónde viene, no va en la dirección del tránsito solamente. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no hay planificación. En la Ciudad de Buenos Aires hacen que hacen, pero en el fondo, digamos, lo que tiene que ver con los problemas estructurales, poco y nada. O sea, usted imagina mucho marketing, mucha cobertura, digamos, mediática, sí. Pero no ve acciones concretas, porque la verdad es que digo, es una gestión que ha sido plebiscitada y ha tenido un paso con casi 48% de votantes que lo eligieron, digamos. Bueno, también usted Ahí hay una falencia de la oposición, se comunicó mal, y además, tiempo, tarde. No, hay una serie de factores. O sea, está claro que la oposición tiene una falencia importante. También es cierto, vamos a decir las cosas como son, que en todos los últimos años, acá cuando vengan los profesionales seguramente se lo van a poder afirmar, en los últimos años las elecciones han ganado los oficialismos, ¿no? En la mayoría de los distritos de la Argentina. De hecho, en el 2011, Paulino, mucha gente votó cruzado, votó Macri y jefe de gobierno, Cristina presidente. ¿A qué se debe? Desde nuestra perspectiva tiene que ver con que hay un bienestar, hay un crecimiento económico, hay digamos, se vive mejor en Buenos Aires. Pero Mariano lo pregunta bien, dice, ¿se vive mejor por las cosas que ha hecho el kirchnerismo o por las cosas que ha hecho el gobierno de la ciudad? Y ese es un debate interesante que nosotros queremos dar. Por ejemplo, con el tema de la vivienda, que es otro tema clave en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la vivienda? Y qué hizo, por ejemplo, ¿qué hizo el Banco Ciudad y qué hizo el Banco Hipotecario? O el Progresar. El Banco de la Ciudad tiene en su cartera de clientes tiene solamente a las grandes empresas, no hay crédito hipotecario. No hay concepto de vivienda social, Paulino, en la Ciudad de Buenos Aires. Hay guetos, hay barrio para pobres, pero no hay, digamos, no hay mixtura social.
¿Se entiende? O sea, la posibilidad de pensar un programa donde las distintas clases sociales puedan ir mixturando en el tejido urbano. O sea, usted daría un crédito para la construcción de vivienda a tasa subsidiada, porque ya lo hay en el Banco Ciudad, digamos, el problema es que hay un gap entre los ingresos versus lo que cuesta... 60 créditos se dieron, sí. Obviamente hay que redireccionar, el Banco Ciudad hay que redireccionarlo, hay que ponerlo en función de la necesidad de la vivienda y también de la producción. La ciudad tiene que ser una ciudad productiva. También hay, digamos, el Instituto de la Vivienda, digamos. A ver, todos los presupuestos para vivienda están subejecutados, Paulino. Que es otra cosa que la gente no sabe. Le dan poco presupuesto y encima lo subejecutan. ¿Sí? O sea que usted iría camino a un plan habitacional en la ciudad. Por supuesto, clave. A ver... ¿Destinaría fondos para construir lo vivienda ha dicho Mariano, y entregar? pero a ver, por ejemplo, vivienda ociosa, hay 300.000 viviendas vacías en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y usted pondría ahí un impuesto adicional a la vivienda ociosa para financiar la construcción de vivienda? Exactamente. O sea, por ejemplo, el que paga de ABL, no sé, 100, pagaría 200 si no lo ocupa. No, bueno, si no lo ocupa, claro. Por eso digo, la vivienda ociosa. Sí, la vivienda ociosa. Sí, eso lo propuso Mariano. Pero sería el doble de la ABL, el triple. No sé si el doble. Habría que ver la ecuación fiscal, habría que hacerla después con los números, ¿no es cierto? Porque además no es lo mismo los edificios que están, por ejemplo, hay edificios de oficina y hay edificios que están directamente, digamos, que no se usan, que no tienen ninguna utilidad, hay edificios que tienen temporalidad. Pero fíjese otro dato. ¿Usted sabe que la ciudad de Buenos Aires tiene 300.000 personas viviendo en Villa Miseria? Es el 10% de la población, Paulino, que está viviendo en Villa Miseria. De los 24 distritos de la Argentina, la ciudad de Buenos Aires es el distrito que tiene mayor proporción de gente viviendo en Villa Miseria. ¿Usted dice que tiene más que en La Matanza? Sí. ¿Más que en San Martín, que hay más de 50 villas? Sí, el 10% de la población, sí. ¿Está seguro? Sí, 300.000 personas, sí. El 10%. Sobre 3 millones de habitantes, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? 3 millones de habitantes, 300.000 personas, sí. O sea, digamos, esa ciudad que tiene el mayor ingreso per cápita, que tiene un presupuesto que es el más abultado en términos comparativos con cualquier distrito del conurbano y demás, que a su vez, vale la pena decirlo, no se endeuda. Bueno, a ver, tiene una virtud, nunca defaultió, jamás, ni en el 2001. Sí. ¿Correcto? Digamos, por lo tanto puede ir al mercado de capitales, cosa que otras provincias les cuesta más o consiguen plata a tasas más altas, digamos. ¿Está bien? Sí. Se endeudan dólares. Eso es historia, no es más que independiente, es historia, es otra historia. Pero quiero decir, usted dice que esa ciudad hoy está mal invirtiendo los recursos en términos de prioridades. ¿Correcto? Podría venir a trabajar con nosotros, Paulino, porque te está diciendo mejor que yo. Estoy entendiendo digamos, el concepto. Ahora, ¿dónde va a estar el foco de la prioridad? Porque usted dice, bueno, voy a gastar en vivienda, ¿qué le va a sacar? Sí. ¿Cómo voy a gastar en vivienda, muy bien. ¿A qué le recorto? Bueno, hay que repensar un montón de cosas. En principio hay que repensar la matriz impositiva. Hay que otra cosa que nosotros... O sea, ¿buscaría cobrar más impuestos? No, repensarla, no, hay que ver, hacerla más progresiva, que pague más el que tiene más, que pague menos el que tiene menos. ¿Y en ese sentido cómo sería? Bueno, hay que pensar, digamos, formas para que no... A ver, usted fíjese cómo recauda hoy la Ciudad de Buenos Aires. Ingresos brutos, ¿no es cierto?, ya han subido al 300% patente, ABL, sellado. Hay cosas que han hecho bastante desproporcionado. Segundo, obviamente, hay que reasignar partidas presupuestarias, eso es evidente. Hay que poner prioridad en la salud y en la educación. Recién Mariano decía, veníamos de una conversación en los equipos técnicos, ¿no es cierto? Habría que llegar hasta el 27%, por ejemplo, de la proporción del presupuesto en educación, por ley. ¿Y hoy está en? Y está en el 20%. Va bajando. Ahora, sin embargo, en el distrito de la ciudad es el único lugar donde creció la matrícula en la escuela pública en desmedro de la escuela privada, digamos. Sí, depende cómo lo considere eso. Si considere el total de la educación no ocurre así. Si lo considera solamente en la educación secundaria, sí. Sí, es diferente. Obviamente, digamos, hay que pensar, digamos, repensar las prioridades en la Ciudad de Buenos Aires. Es clave eso también, ¿no es cierto? Y obviamente también hay que ir a pelear también por lo que le corresponde a los porteños. Sí, ¿Usted cree que allí, el traspaso de la policía, por ejemplo, lo quiere o no? Yo pienso, a ver, el Frente para la Victoria votó y acompañó la creación de la Policía Metropolitana. Sí. ¿No? Acompañó, le parece que... Sin embargo, lo que uno ve es que en los distritos donde está la Policía Metropolitana no bajó la tasa de delito. No bajó. En las 3 comunas que están no bajó la tasa de delito. A ver, yo sí creo que la Ciudad de Buenos Aires tendría que tener su propia policía. A mí me parece bien el sistema de 2 policías, ¿no? O sea que en principio no insistirían por la idea del traspaso de la federal. A mí me parece bien, digamos, que haya una policía local de cercanía, de proximidad, que esté cerca de los vecinos, me parece bien. Y que además no tenga la responsabilidad de cuidar a los vecinos, no que tenga la responsabilidad de investigar los delitos complejos. Eso tiene que ver con los problemas federales. Pero bueno, nada, hay que pensarla en serio, ¿no es cierto? El problema de la seguridad además es un problema integral, no es solamente represivo, ¿no? Si usted no tiene política social, no tiene política de salud, no tiene política de vivienda, no tiene política... ¿Qué quiere que...? Es evidente, es una bomba de tiempo. Y además, una cosa que me parece importante para comprender el fenómeno inclusive, que pasa por la desigualdad. O sea, si nosotros no somos capaces de achicar el nivel de desigualdad, va a ser muy difícil que vivamos en una ciudad más segura. Porque eso es un flagelo nacional, ¿no? Es un flagelo, sí, continental o mundial, digamos, es mundial, digamos. Bueno, claro, Piketty, la preocupación de cada gobierno. No, Piketty, por ejemplo, ha escrito, digamos, ¿no es cierto?, su último libro, El Capital, ¿no es cierto?, lo que insiste sobre eso, la necesidad de redistribuir el patrimonio y el ingreso. Yo pienso igual.
Por eso además me siento cómodo en este proyecto que busca permanentemente redistribuir la riqueza. Obviamente falta muchísimo, pero en la ciudad de Buenos Aires hay responsabilidades muy concretas que la verdad que no se atienden, que tienen que ver con la posibilidad de distribuir el ingreso. Y si usted fija, por ejemplo, el presupuesto de salud y educación, así lo ve. Siendo alfonsinista, ¿usted cree que Alfonsín hubiera tolerado los niveles de corrupción en los cuales estamos? A ver, Alfonsín, digamos, a mí no me gusta ponerme... Y si hay alguien que se ha ido Sí. con la frente en alto y sin una denuncia Sí, sobre obviamente, corrupción, sí, fue sí. Alfonsín. Sí. Nadie le hubiera objetado enriquecerse Sí. ilícitamente desde el Sí, poder. pero yo hablé mucho con Alfonsín. Yo tengo 25 años de militancia en el radicalismo, Paulino. ¿Sabe la cantidad de ladrones y policías que conozco? Yo doy fe por lo que hago yo, por lo que hace la gente con la cual yo trabajo, por Mariano, por el cuerpo, por la gente que conozco. ¿Sabe la cantidad de ladrones y policías que hay? ¿Se siente casi integrante de la cámpora, digamos, no? Yo no, pero les tengo mucho afecto. Porque además hay como una demonización de la cámpora en relación a lo que los medios de comunicación ven. Pero yo le pido a la gente que está al otro lado del televisor que vaya a cualquier unidad básica y vea cómo trabajan los chicos. Hay mucha gente, además muchos pibes soñadores, muchos hijos de periodistas, muchos hijos de ex militantes radicales, muchos chicos chiquitos, muchos secundarios, Sí, hay una mística ahí. ¿Sabe cuál es el problema? Que una sana administración pública tiene a los que ingresan a la administración pública, lo hacen por concursos y oposición, lo hacen por concursos de antecedentes, digamos, Sí. no por el dedo, digamos. Y en la Argentina tenemos mucho dedo y poco concurso y antecedentes, y no es una facultad, digamos, de un déficit de este gobierno, privativo de este gobierno. No, yo sí. Pero claramente no hemos construido una burocracia en el buen sentido. No, yo veo el gobierno, veo las mesas del PRO y todos los que están en la mesa del PRO son todo el público. Quédese tranquilo. Bueno, lo no veo. es distinto a las mesas del Frente para la yo Victoria. conozco muchos militantes del Frente para la Victoria que no trabajan en el Estado. Muchísimo, muchísimo. Sí, también los hay en el PRO y también los hay radicales que no militan y también hay socialistas. Sí, a ver, es un déficit de la democracia, yo soy politólogo además, la profesionalización del Estado. O sea, ¿cree que hay un déficit ahí? Sin duda. Pero no creo que hay un déficit del gobierno nacional, creo que hay un déficit de la democracia, que el Estado local, provincial, municipal No se y profesionalizó regional, lo suficiente. digamos, bueno, yo por ejemplo soy politólogo, mi facultad se fundó la Facultad de Ciencias Políticas, de Ciencias Sociales y la carrera de Ciencias Políticas pensando en la posibilidad de crear una burocracia estatal profesionalizada, de élite. Creo que eso está pendiente todavía y habría que avanzar hacia eso. Leandro, hasta la próxima, suerte. Gracias por este rato. Le agradezco Quería mucho, escucharlo un Paulino. poco. Gracias. Leandro Santoro aquí con nosotros. Cuando volvamos de la pausa, Rosendo Fraga, Raúl Aragón, Sergio Bernstein. ¿Hacia dónde vamos? La Argentina política en las horas más candentes de un sistema político desorganizado que implosionó y que genera estas cosas, que en otros países sería casi anecdotario, en un país donde los sistemas políticos están consolidados en el sentido de estructuras partidarias sólidas. Como no las hay, y como tenemos casi tantos partidos como personas, y tantos peronismos como dirigentes, y tantos radicalismo como dirigentes, etcétera, etcétera, los cierres de frentes electorales se convierten en la enorme noticia, esa a la que estamos asistiendo esta misma noche. Ya venimos.